La historia de Sodoma y Gomorra ha despertado la fascinación del mundo entero por la forma extraordinaria en que fueron destruidas, pero pocas veces se aborda una pregunta fundamental: ¿cómo fueron construidas estas ciudades y qué materiales se utilizaron? Hermanos amados, para comprender esto, primero debemos ubicar geográficamente estas ciudades, porque su emplazamiento nos ayuda a entender por qué se edificaron como se edificaron. Sodoma y Gomorra formaban parte de las 5 ciudades conocidas en la Biblia como las ciudades de la llanura, asentadas en una región estratégica, fértil y rica en recursos minerales. Esta ubicación determinó su estilo de construcción, sus materiales y su desarrollo urbano. En Génesis capítulo 13, versículo 10 leemos: Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del valle del Jordán en dirección a Zoar. Toda esa región tenía abundancia de agua, como el jardín del Señor o la hermosa tierra de Egipto. Esto ocurrió antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. La llanura del Jordán, conocida en hebreo como Kikar Hayarden, era una extensa depresión geográfica situada al sur del Valle del Jordán, cerca del extremo norte del Mar Muerto. En tiempos antiguos fue una de las regiones más fértiles del Levante. Antes de los cambios geológicos que transformaron su fisonomía, la llanura recibía el aporte del río Jordán y de múltiples manantiales, creando un ecosistema verde y rico en contraste con las zonas áridas circundantes. Sus suelos aluviales, húmedos y cálidos facilitaron que allí prosperaran cultivos, ganadería y ciudades más complejas que otras de la región. Desde la antigüedad, este valle funcionó como un corredor natural de comercio, conectando el norte de Canaán con las regiones de Edom, Moab y áreas orientales. Su posición estratégica hizo que las ciudades de la llanura, como Sodoma y Gomorra, alcanzaran niveles significativos de desarrollo. Además de su fertilidad, la región poseía abundantes recursos minerales debido a su cercanía al Mar Muerto. Entre ellos destacaba el betún, o brea, un material oscuro y viscoso altamente valorado en la antigüedad por su utilidad en la construcción. Fue el mismo recurso empleado en la edificación de la Torre de Babel y ampliamente utilizado para la impermeabilización. La Biblia menciona explícitamente la presencia de este material en la zona. Leamos Génesis capítulo 14, versículo 10. Resulta que el valle del Mar Muerto estaba lleno de pozos de brea. Así que cuando el ejército de los reyes de Sodoma y Gomorra huía, algunos de ellos cayeron en los pozos de brea, mientras que el resto escapó a las montañas. Este detalle bíblico coincide con lo que hoy se conoce sobre el entorno del Mar Muerto, una cuenca rica en betún natural, sales, azufre y otros minerales. La llanura del Jordán que existió en tiempos patriarcales ya no se conserva como era. Investigaciones geológicas indican que parte de ella quedó sumergida bajo el extremo sur del Mar Muerto, un cuerpo de agua que ha cambiado de nivel repetidas veces a lo largo de los milenios, afectado por movimientos tectónicos y hundimientos. Así, lo que alguna vez fue un valle amplio, húmedo y fértil, es hoy una de las regiones más áridas y mineralizadas del planeta, caracterizada por vastas superficies de sal, lodo endurecido y suelos inhóspitos. En cuanto a su ubicación moderna, el Mar Muerto y su entorno pertenecen hoy a 3 jurisdicciones. La zona occidental está bajo Israel, la parte oriental pertenece a Jordania y la franja noroeste colinda con el territorio palestino de Cisjordania. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed-sponsored jobs to find the right people with the right skills fast.
It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. La región donde tradicionalmente se sitúan Sodoma y Gomorra se encuentra mayormente en el lado jordano, cerca de la península de Lisán y el sector sur del Mar Muerto. En esa zona se hallan yacimientos arqueológicos importantes, como Bab ed-Dra y Numeira, asentamientos de la Edad del Bronce que muestran evidencia de destrucción repentina, lo que ha generado gran interés entre investigadores y arqueólogos. Entonces, hermanos queridos, al considerar todo este panorama, comprendemos que la antigua llanura del Jordán, donde se encontraban Sodoma y Gomorra, fue una región fértil, estratégica, comercialmente activa y abundante en recursos naturales. Este contexto geográfico y económico nos permite entender mejor cómo fueron construidas estas ciudades, quiénes participaron en su desarrollo y qué materiales se emplearon en su edificación. Sodoma y Gomorra surgieron en un territorio que, durante la Edad del Bronce, estuvo habitado mayormente por pueblos cananeos, una cultura profundamente asentada en la región y caracterizada por su habilidad para levantar ciudades fortificadas, gestionar recursos agrícolas y explotar los minerales disponibles en su entorno. Los cananeos no solo ocupaban esta zona, sino que también dominaban técnicas constructivas avanzadas para su época, lo cual coincide con el nivel de desarrollo que habrían alcanzado las ciudades de la llanura. Las construcciones cananeas se levantaban principalmente con adobe, ladrillos hechos de arcilla, arena y paja secados al sol, un material abundante en la región gracias a los suelos aluviales del Jordán. Sin embargo, en zonas donde se requería mayor resistencia o impermeabilidad, se empleaban ladrillos cocidos al fuego, un recurso más durable y capaz de soportar condiciones climáticas intensas. También utilizaban piedras locales para reforzar muros y cimientos, especialmente en edificaciones públicas o áreas que requerían mayor estabilidad estructural. Gracias a los descubrimientos arqueológicos realizados en la ribera sudoriental del Mar Muerto, especialmente en Bab ed-Dra y Numeira, hoy poseemos una imagen mucho más clara de cómo habrían sido Sodoma y Gomorra, porque muchos investigadores asocian estas ciudades excavadas con las ciudades bíblicas destruidas en Génesis capítulo 19. Estas excavaciones revelan cómo se construían los asentamientos cananeos de la Edad del Bronce en esta región, qué materiales utilizaban, qué técnicas aplicaban y cómo se organizaban sus barrios y estructuras internas, ofreciendo así un modelo sumamente cercano a las ciudades mencionadas en la Biblia. En Bab ed-Dra, las excavaciones han mostrado una ciudad construida siguiendo un patrón plenamente urbano. La base de todas las edificaciones se realizaba con piedra caliza extraída de las montañas cercanas, colocada cuidadosamente para formar cimientos sólidos capaces de soportar el peso de estructuras superiores. Este sistema permitía construir muros gruesos, resistentes y con buena capacidad de aislamiento térmico. En áreas que requerían mayor firmeza, los ladrillos se cocían en hornos, aumentando su dureza. En Bab ed-Dra aún se observan secciones completas de murallas levantadas con filas de estos ladrillos superpuestos, así como las jambas de piedra perfectamente labradas que enmarcaban la puerta principal de la ciudad. Dentro del asentamiento aparecieron viviendas con habitaciones laterales alrededor de patios centrales, depósitos de grano revestidos e impermeabilizados, hornos comunales, talleres de producción doméstica y espacios destinados a la administración o almacenamiento. Todo esto indica una ciudad bien estructurada, con barrios internos, viviendas permanentes y actividades económicas establecidas. Algo similar ocurre en Numeira, situada unos kilómetros más al sur,
donde las excavaciones han revelado una ciudad más pequeña, pero construida con la misma técnica arquitectónica y la misma tradición cultural que Bab ed-Dra. En Numeira las casas también se apoyaban sobre cimientos de piedra y elevaban muros de adobe, presentando habitaciones conectadas, áreas de trabajo y depósitos. Se han hallado hornos de cerámica, herramientas domésticas, restos de agricultura, evidencia de molienda y almacenamiento, lo que muestra un estilo de vida sedentario organizado. Numeira, como Bab ed-Dra, tenía murallas defensivas y en su fase final incluso se han identificado puertas tapiadas, lo que sugiere un intento desesperado de reforzar la seguridad antes de su destrucción. Los mismos patrones urbanos, calles angostas, viviendas compactas, sistemas comunales de producción, coinciden con lo que se esperaría de ciudades cananeas establecidas en un valle fértil como la llanura del Jordán. Y al hablar de Sodoma y Gomorra, estos elementos encajan con lo que la Biblia permite reconstruir sobre su arquitectura, su diseño urbano y los materiales empleados en su construcción. Aunque las escrituras no describen cada detalle técnico, sí aportan indicios claros que, unidos al contexto histórico y cultural de la región, permiten comprender cómo estaban edificadas estas ciudades que llegaron a ser prósperas y complejas antes de su destrucción definitiva. Sodoma y Gomorra fueron ciudades construidas con los materiales característicos de la época y la región. Sus muros y viviendas se levantaban sobre cimientos de piedra caliza, obtenida de las montañas que rodean el valle del Jordán. La piedra servía para asentar las estructuras y dar estabilidad a los edificios, especialmente en una zona donde el terreno fértil necesitaba bases firmes para soportar el peso de las construcciones. Sobre esos cimientos se colocaban ladrillos de barro, adobe, moldeados a mano con la arcilla del valle, mezclada con agua y fibras vegetales para darle resistencia. Estos ladrillos se secaban al sol y en áreas críticas se cocían en hornos para endurecerlos aún más. Es muy probable que la mayoría de las viviendas, almacenes, talleres y edificaciones públicas dentro de estas ciudades siguieran este patrón mixto de piedra y ladrillo, característico de la arquitectura cananea de la Edad del Bronce. Un elemento fundamental en la arquitectura de Sodoma y Gomorra fue el uso de betún, una sustancia espesa y oscura que brotaba naturalmente en la región. La Biblia afirma explícitamente que el valle de Sidim estaba lleno de pozos de betún, lo cual indica que esta materia prima era abundante y fácilmente accesible para los habitantes. El betún servía para impermeabilizar techos, sellar juntas entre ladrillos, cubrir depósitos de agua o alimentos, reforzar estructuras expuestas a la humedad e incluso proteger vigas de madera incrustadas en los muros. En una región donde la lluvia podía ser intensa en ciertas temporadas y donde los recursos alimenticios debían conservarse sin deterioro, el betún era un material altamente valioso y muy utilizado en la construcción diaria. Las viviendas dentro de Sodoma se disponían en torno a calles estrechas que favorecían la sombra y mantenían frescos los espacios durante el día. Estas calles no eran amplias avenidas, sino pasajes compactos propios de ciudades antiguas que crecieron con rapidez alrededor de un centro habitado y próspero. Las casas probablemente seguían el diseño habitual de la zona. Habitaciones rectangulares alrededor de un patio central, con techos planos sostenidos por vigas de madera recubiertas con una mezcla de barro y betún. Este tipo de techumbre, común en el mundo antiguo, aparece reflejado en diversas prácticas bíblicas donde las personas subían al techo para descansar o realizar actividades domésticas, indicando que los techos eran espacios funcionales y accesibles, algo que también se aplicaría en Sodoma. La organización de Sodoma como ciudad se percibe claramente en el relato de Génesis capítulo 19, versículo 1,
donde aparece un elemento arquitectónico fundamental, la puerta de la ciudad. El texto dice: «Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma». Esta simple frase revela mucho sobre la infraestructura de Sodoma. En el mundo cananeo, la puerta de la ciudad no era una abertura cualquiera, sino una estructura fortificada con jambas de piedra, espacio interior techado y bancos de reunión donde se desarrollaban actividades públicas, legales y comerciales. La puerta funcionaba como tribunal, centro cívico y punto de vigilancia. Que Lot estuviera sentado allí indica que Sodoma tenía una puerta formal, amplia, diseñada con muros reforzados y entrada protegida, algo que solo existía en ciudades consolidadas y bien edificadas. La escena posterior refuerza esta imagen. Leamos el versículo 4 del capítulo 19 de Génesis. «Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo». Esta multitud que se reúne afuera implica que las casas estaban ubicadas a lo largo de calles estrechas, pero suficientemente amplias como para que grupos enteros se congregaran frente a una vivienda. El diseño urbano, por lo tanto, habría consistido en manzanas de casas compactas alineadas a lo largo de estas calles, con entradas que conectaban al exterior por medio de puertas reforzadas hechas de madera dura y posiblemente recubiertas con betún para protegerlas de la humedad. LifeLock, how can I help? The IRS said I filed my return, But I haven't. 1 in 4 tax-paying Americans has paid the price of identity fraud. What do I do? My refund, though. I'm freaking out. Don't worry, I can fix this. LifeLock fixes identity theft guaranteed and gets your money back with up to $3 million in coverage. I'm so relieved. No problem. I'll be with you every step of the way. 1 in 4 was a fraud-paying American. Not anymore. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. Hey, it's Sterling K. Brown from the Hulu original series Paradise. The next chapter begins as Xavier's search for his wife takes him above ground, and what he finds will change everything. It was never just about the bunker. Tune in and discover the truth lies outside. Paradise, the official podcast, premieres February 16th, and stream Paradise on February 23rd on Hulu and Hulu on Disney+. El interior de las casas en Sodoma seguramente incluía espacios diferenciados para almacenamiento, trabajo doméstico, molienda y descanso. El hecho de que Lot pudiera ofrecer posada a visitantes desconocidos indica que su hogar tenía suficiente espacio para alojarlos, un rasgo común en las viviendas cananeas donde los patios y habitaciones adicionales permitían recibir huéspedes. También es significativo que, al amanecer, cuando los mensajeros urgieron a Lot a salir, él dudaba y fue tomado de la mano y conducido hacia afuera. Este movimiento desde el interior hasta el exterior de la ciudad implica un recorrido claro, desde la casa, atravesando calles internas, hasta llegar nuevamente a la puerta fortificada. La existencia de una estructura así confirma que Sodoma tenía un sistema urbano completo, con redes de calles, barrios definidos y accesos controlados. Todo esto revela que Sodoma y Gomorra no fueron aldeas improvisadas ni campamentos temporales, sino ciudades construidas con la ingeniería, los materiales y el estilo urbano típico de las ciudades cananeas asentadas en un valle fértil. Su arquitectura combinaba cimientos de piedra, muros de ladrillo, techos de vigas impermeabilizadas con betún, calles estrechas que delineaban la vida interna y una puerta monumental que marcaba la identidad de la ciudad. La Biblia, sin describirlo explícitamente en términos técnicos, deja ver una urbe establecida, organizada y rica en recursos, capaz de albergar una población considerable, con autoridades, comercio y estructura cívica bien definida. Todo esto también se refleja en la vida de sus habitantes. En Ezequiel capítulo 16, versículo 49, leemos: «Esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, pan de sobra y abundancia de ocio tuvieron ella y sus hijas,
y no fortaleció la mano del afligido y del necesitado. Sodoma fue el tipo de ciudad de la que los ciudadanos se enorgullecían. La manera en que el profeta Ezequiel describe su pecado revela mucho más que una actitud moral. Expone la condición social, económica y cultural de una urbe que había alcanzado un nivel de prosperidad notable. Cada palabra del versículo abre una ventana hacia la vida dentro de Sodoma, mostrando que no se trataba de un pueblo marginal o pobre, sino de una ciudad rica, cómoda, autosuficiente y orgullosa de su esplendor, una ciudad cuya belleza material terminó por corromper el corazón de sus habitantes. Cuando el texto dice soberbia, señala que la abundancia de Sodoma produjo una actitud de autosuficiencia. La soberbia no nace en el vacío. Surge cuando una ciudad alcanza tal nivel de desarrollo que siente que no necesita depender de nadie. Sodoma, asentada en la fértil llanura del Jordán y bien regada por todas partes como el huerto del Señor, disfrutaba de abundancia agrícola, un clima favorable y acceso a recursos valiosos como el betún. Todo esto contribuyó a su crecimiento urbano, a la construcción de casas sólidas, calles bien trazadas y una vida comunitaria que, en apariencia, prosperaba. La soberbia de Sodoma, por lo tanto, no fue un pecado aislado. Fue el fruto de un entorno que había convertido a la ciudad en un símbolo de prosperidad y autosuficiencia. Ezequiel continúa diciendo que Sodoma tenía pan de sobra, una expresión que describe abundancia económica. El pan, símbolo universal del sustento diario, refleja aquí algo mucho más grande: estabilidad agrícola, seguridad alimentaria, almacenes llenos y una economía fuerte. Esto implica que Sodoma era una ciudad donde la tierra producía con generosidad, donde los habitantes vivían rodeados de bienes y donde no faltaban los recursos materiales. Este nivel de prosperidad no solo facilitaba una vida cómoda, sino que permitía construir viviendas amplias, almacenar excedentes y desarrollar una cultura centrada en el bienestar propio. A esto se añade la frase abundancia de ocio. En una sociedad antigua, tener ocio era un lujo reservado únicamente a quienes no necesitaban luchar diariamente por sobrevivir. La abundancia de ocio revela que Sodoma había alcanzado tal grado de prosperidad que muchos de sus habitantes ya no estaban ocupados en tareas esenciales como cultivar, pastorear o construir. Vivían en un estado de comodidad que les permitía dedicarse al entretenimiento, a la indulgencia y al descuido espiritual y moral. Una ciudad con abundancia de ocio es una ciudad donde la belleza, la comodidad y la vida fácil se convierten en ídolos que lentamente corrompen el corazón humano. Finalmente, Ezequiel señala que Sodoma no fortaleció la mano del afligido y del necesitado. Aquí se revela el contraste más doloroso: una ciudad rica que no usa su riqueza para ayudar. Esto demuestra que la prosperidad de Sodoma no solo se convirtió en arrogancia y autosuficiencia, sino en una desconexión profunda con el sufrimiento ajeno. La arquitectura sólida, los almacenes llenos, las calles organizadas y las casas hermosas no se acompañaban de compasión ni justicia. Sodoma había creado un entorno donde la comodidad anuló la empatía, donde la abundancia apagó la misericordia y donde la seguridad material destruyó el sentido de responsabilidad social. Esta descripción de Ezequiel permite ver a Sodoma no solo como una ciudad pecadora, sino como una ciudad hermosamente construida, económicamente próspera, culturalmente confiada en sí misma y moralmente insensible. Su pecado no nació de la pobreza, sino precisamente de su riqueza mal administrada. La prosperidad les dio una ciudad atractiva, sólida, bien organizada, pero también un corazón endurecido y arrogante. En Sodoma, la belleza externa escondía una decadencia interna, y es en esa tensión, entre la grandeza urbana y la ruina moral, donde Ezequiel nos invita a reflexionar. Una ciudad puede lucir perfecta por fuera mientras, en lo profundo,
se está desmoronando. Esta verdad no solo describe el pasado, ilumina también la realidad de muchas ciudades modernas, llenas de brillo, abundancia y comodidades que parecen garantizar bienestar. Sin embargo, la prosperidad puede volverse un velo que oculta el deterioro moral. Cuando una sociedad disfruta de pan de sobra pero no extiende la mano al necesitado, cuando el ocio reemplaza al propósito y la comodidad apaga la compasión, la riqueza deja de ser una bendición y se convierte en una fragilidad. Lo que se edifica por fuera puede lucir sólido, pero si el corazón de la gente se aleja de la justicia y la misericordia, la estructura termina vacía. Hermanos amados, Sodoma y Gomorra nos recuerda que la verdadera fortaleza de una ciudad no está en sus muros, su belleza o su prosperidad, sino en la integridad moral de quienes la habitan. Que esta historia nos ayude a reflexionar y recordar que, aunque Dios nos dé prosperidad, siempre debemos mantener la humildad. Gracias, hermanos queridos, por acompañarme hasta el final de este video. Si fue de bendición, te invito a darle me gusta y suscribirte al canal. Dios te bendiga.